Como hemos hecho en los capítulos anteriores para el cambio lo que hemos hecho nosotros más que todo es charlar. Ya les digo, nadie se va a inventar fisiología, ¿no? Ya son todos los libros que ustedes pueden leer. Lo que nosotros tenemos que hacer es una guía para ustedes, para que vean más o menos qué es lo que vamos a hacer. Ustedes ya han empezado con lo que es una hormona, ¿verdad? Sabemos que es una hormona. Okay. Sabemos exactamente qué es una hormona, ¿no? Sabemos que está dirigida hacia un órgano blanco en específico y que va a ejercer una acción específica y que después de ejercer su acción específica, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer, porque si se mantuviera, ¿qué haría? Exageraría acciones específicas. Por ejemplo, si yo les digo hipertiroidismo, ¿qué significa? Mucha hormona tiroidea. Hipotiroidismo, poca hormona. ¿Entienden? Corticolismo, cuando hay mucho cortisol. Hipo, cuando hay poco cortisol. Entonces entendemos de que para que ustedes funcionen bien, los niveles de las hormonas siempre tienen que estar en su lugar. Por ejemplo, la mayoría de aquí son mujeres. Hay alteraciones en el ciclo menstrual. Una de las alteraciones más frecuentes que van a encontrar y más probablemente está asociado con ¿qué? Con alteración hormonal. ¿Listo? La LH, FSH, estrógenos, progesterona, etc. Entonces, todo el tiempo nosotros vamos a ir revisando eso. Para los que les gusta pediatría, ¿no? El niño va a empezar a crecer a cierta edad. Se va a alargar a esta cierta edad y después va a dejar de crecer. Pero ¿qué pasa si sigue creciendo y creciendo y creciendo y no para de crecer? Eso ya no es normal, es gigantismo, se llama, ¿no? Y se ha crecido, ha dejado de crecer, pero de pronto sigue creciendo, ¿qué va a pasar? Acromegalia, ¿no? O sea, todas esas cosas, todo ese conjunto de cosas, no se olviden de que dentro de lo que es hormonas es algo que ustedes pueden detectar rapidito, ¿no? Ustedes ven una persona que viene y me hace el corazón rápido, estoy cansado, y ven que sus ojos se están moviendo así como dos bolas. ¿Qué dirán? Enfermedad de Graves-Passedón, ¿no? Hipertiroidismo, ¿no? ¿Asociado a qué? La hipertrofia de la grasa retroocular, por eso los ojos se salen. ¿Cuál será el origen de esto? El origen de esto generalmente es autoinmune, ¿no? Hay anticuerpos que están atacando la tiroides y están haciendo producir mucha hormona tiroidea. Atacan también la grasa retroauricular y producen que la grasa crezca. Entonces de pronto se van convirtiendo en buenos médicos porque saben todo esto, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es tratar de entrar en otra cosa, ¿ya? Porque la mayoría, digamos, yo les pregunto a los de enfermería, no pueden responder lo mismo que ustedes, ¿no? Si les pregunto, digamos, a otros que llevan también endocrino, también más o menos me van a responder. Lo que no me van a responder es esto, que vamos a ver, que eso queda en su base de datos y es para ustedes, ¿listo? Y que los diferencia como médicos, ¿ya? Y es las bases fisiológicas, bioquímicas, moleculares, etcétera, de procesos de enfermedad, ¿está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos nosotros de biosíntesis? A ver, las definiciones, las cosas que hagamos y que entran en el examen, se los voy a poner yo aquí en las clases que puedan, ¿ya? Las hormonas son moléculas producidas por glándulas del sistema endocrino que actúan como mensajeros químicos para transmitir mensajes a varias células u órganos del cuerpo. Fluyen por todo el cuerpo, pero solo afectan ciertas células diseñadas para recibir sus mensajes. La estructura química de las hormonas determina la localización de su receptor y el mecanismo de acción hormonal en la célula blanca. El centro, regulador hormonal neurohumoral. ¿Qué va a ser? El hipotálamo hormonal, hipófisis. Y aquí vemos cómo cada una de estas van saliendo las hormonas y tienen un órgano blanco, ¿verdad? Tiene ACTH, va a dificultar la corteza suprarrenal, la TSH, la tiroides, la FSH y la LH va a ir al testículo y al ovario, la prolactina, la glándula mamaria, la hormona de crecimiento va a ir al tejido adiposo, músculo, hueso, la oxitocina va a ir
al útero, a la mama. Aquí tenemos nosotros la hormona antidiurética que va a ir al hígado. Volvemos al mismo concepto, ¿no? Sabemos que es una hormona, sabemos que hay un órgano donde va a actuar específicamente. Cuando la hormona, secreta hormonas tiroideas, llega a una cantidad, ¿listo? Si se sobrepasa esa cantidad, ¿qué va a suceder? Inhibe, ¿no? Esos son los que nosotros llamamos retroalimentación. Se inhibe desde aquí, desde hacia abajo, y se inhibe de aquí nomás, desde hacia corta, ¿no? Esos conceptos llevan ustedes. ¿Listo? Una hormona se define como una sustancia química biológicamente activa, producida y liberada por la glándulas endócrinas de la corriente sanguínea. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Listo? Que la hormona se libera al torrente sanguíneo, la cual regula funciones celulares en una o varias células a través de la unión con receptores hormonales específicos para activar diferentes mecanismos de acción dentro de la célula. Cabe señalar que la palabra hormona significa excitar. O sea, las hormonas van a tener la capacidad de excitar, los órganos blancos. Ahora, una cosa importante dice que es una sustancia química biológicamente activa. ¿Listo? Entonces, una de las clasificaciones más importantes es de acuerdo a qué? Al tipo de sustancia que es. ¿Listo? ¿Cuál es el tipo de sustancia? De acuerdo a la estructura química. Entonces, esto siempre les van a preguntar y siempre tienen que saber, porque en todos lados vamos a ver, ¿no? Vamos a tener hormonas esteroideas, vamos a tener aminas, vamos a tener glucoproteicas, vamos a tener proteicas y polipeptídicas. De acuerdo a la estructura que tengan, ¿no ve? Van a actuar. Eso es lo más importante. ¿Listo? Van a tener un mediador a través del cual van a actuar. Pregunta de examen. ¿No? Diga usted cuál de las siguientes es hormona esteroidea, cuál no es una hormona esteroidea. Tienen que saber cortisol, aldosterona, andrógenos, estrona, progesterona y vitamina D dentro de esa clasificación. Aminas, ¿cuáles son? Las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. Las iodadas, que son las hormonas tiroideas T3, T4. ¿Cuáles son las glicoproteicas? O sea, son proteínas más glúcidas, más hidratos de carbono. La TSH, la gonadotrofina coriónica humana, la FSH y la LH. ¿Y cuáles van a ser las hormonas proteicas? No quieren venirse más allá. Ahí están, como está, si quieren vayan a decir, como están sacando fotos, porque yo también he sido ¿ya? ¿Cuáles son los más importantes? La insulina, el glucagón, la somatostatina, la hormona de crecimiento, la prolactina, la calcitonina, la hormona paratiroidea, la ACTH y la oxitocina. ¿Listo? Entonces, es bien importante, si voy a preguntar, son hormonas proteicas de la siguiente, excepto, y voy a ver, excepto cuál será. Así se hacen las preguntas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les vuelvo a repetir para los que no han ido a las clases de edición? Cuando hacemos la pregunta, nosotros buscamos un objetivo educativo. ¿Qué significa eso? Si ustedes han entendido bien cómo se dividen eso, ¿cómo yo puedo saber si se dividen, si han entendido o no? Haciendo una pregunta de cuáles son esteroideos, o cuáles son proteicas, o cuáles son aminas, ¿me entienden? ¿Verdad? Es por eso que yo les traigo estos cuadros, para que ustedes los vean, los memoricen y se acuerden bien para que los ¿no? Bien. De acuerdo al mecanismo de acción. ¿Listo? Eso es bien importante. El mecanismo de acción puede ser intracelular, es decir, las hormonas tienen la capacidad de entrar ¿dónde? Dentro de la célula, o puede ser sobre la superficie celular utilizando segundos mensajeros. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante, digamos, dentro de todo eso? ¿Qué significa eso? Que es como si yo tuviera aquí una llave, ¿verdad? Está la cerradura. Vengo, meto la llave, ya está dentro de la cerradura. Pero si es la llave incorrecta, ¿qué va a pasar? No, sí. Para abrir, necesito hacer la llave correcta, que va a mover todo el mecanismo de forma correcta. Ese movimiento de todo el mecanismo es lo que nosotros interpretaremos como el segundo mensajero, que solo se activa cuando nosotros ponemos o introducimos la llave correcta.
¿no? Entonces, en el segundo mensajero vamos a tener, ¿no?, el AMP cíclico. ¿Qué significa eso? La conversión del ATP, ¿a ver?, degradación de ATP, y después del ATP en AMP cíclico. ¿A ver? Ese va a ser, han visto ustedes la proteína G, ¿no? ¿En dónde han visto esto? Al principio, ¿no? Cuando hablamos de célula potencial de acción, la bomba de sodio y potasio TPase, cómo se activa la proteína G, que en este caso es el GMP cíclico. Es lo mismo, solamente que aquí se activa el AMP cíclico. ¿Quiénes son los que van a activar el AMP cíclico? El glucagón, la somatostatina, la ACTH, la TSH, la FSH y la LH. ¿Ya? Ese es un mediador, un segundo mensajero. ¿Cuál es el segundo mensajero? La calcitonina, básicamente la hormona paratiroidea, la que más va a activar la calcitonina. El GMP cíclico, ¿quiénes van a activar? La hormona natriurética y el óxido nítrico. En fisiopato es donde más le van a dar bola a ustedes a esta parte del óxido nítrico, especialmente en daño celular. ¿Ya? Aquí simplemente lo estamos mencionando. No creo que haya ninguna pregunta respecto al óxido nítrico, pero les vuelvo a repetir que va a ser muy importante que sepan. ¿Ya? Después, el complejo calcio-inositorio, la TRH, ¿no ve?, o Wilson Hormone Thyroids, ¿no? O sea, hormona liberadora de hormonas tiroideas, ¿no? La GnRH, la oxitocina y la DH. Finalmente, la tirosina quinasa. A ver, vamos a tener la insulina, la hormona de crecimiento, la prolactina, la IPS, la eritropoyetina y factores de crecimiento. Y los intracelulares, bueno, ya hemos dicho, ¿no? No, los intracelulares son los intracitoplasmáticos, los que van a producir son el cortisol, aldosterona, testosterona, progesterona, intranucleares estrógenos, vitamina D, T3, T4. ¿Quiénes son los que entran dentro de la célula? Son dos. A ver. Las aminas, que son moléculas pequeñitas, casi como aminoácidos, T3, T4, y las hormonas esteroides, que son todas. Las que son polipeptídicas y proteicas no van a poder entrar. ¿Por qué? Porque son moléculas grandes. Además, nosotros sabemos de que la membrana es una membrana de tipo semipermeable, que permite el paso de una sustancia y otras no. Al tener una doble capa lipídica, que es más fácil que pase. Todas aquellas hormonas esteroideas, ¿no? Pero las proteicas y la polipeptídicas no van a pasar. Así que van a necesitar un segundo mensajero, ¿ya? Y este segundo mensajero, ¿no?, que es, digamos, el mecanismo más importante, ustedes tienen que reconocer, porque cada vez, digamos, más en fisiopatos, ¿no? ¿Cuál es el segundo mensajero de la oxitocina? No es lo mismo, porque todos de aquí de fisio normalmente salíamos diciendo, el segundo mensajero es AMP cíclico, ¿no? Y llegábamos a fisiopato y arcoíris nos decían, no sabían nada, ¿no? Porque hay varios segundos mensajeros, por eso los estoy poniendo, ¿no? Son varios los segundos mensajeros. Bien, a ver. La síntesis de las hormonas proteicas y de las hormonas polipeptídicas, ¿ya?, va a seguir un proceso, ¿no? Porque estamos hablando de la elaboración de las hormonas. Si entienden bien, aquí nos vamos a leer, dice transcripción del ADN del núcleo se desdobla para llevar a cabo la transcripción del ARN mensajero. Traducción: el ARN mensajero se transporta a los ribosomas para iniciar la traducción de la información genética, ¿ya? Se une al ARN de transferencia y promueve la síntesis de aminoácidos, que se unirá a través de enlaces peptídicos para la formación de una proteína precursora, que nosotros la llamamos como preprohormona. ¿No? Proteólisis. La preprohormona pierde una parte de su estructura química conocida como péptido señal o porción pre, por medio de enzimas proteolíticas localizadas en el retículo endoplasmático rugoso. En este momento se forma la prohormona, ya casi está lista.
Proteólisis, la prohormona viaja al aparato de Golgi para que por medio de enzimas proteolíticas se pierda la porción pro y solo queda la porción ya, la hormona propiamente dicha. Esta se almacena en el aparato de Golgi por medio de gránulos de secreción formados por la proteína clatrina. La hormona, una vez englobada en el gránulo, se mantendrá la porción trans del aparato de Golgi previa a su liberación. ¿Ya? Transporte de membrana. Existen factores que estimulan la liberación de las hormonas en las glándulas endócrinas. ¿No ve? Porque hay algo que le va a estimular. No van a dar cuenta porque sí. Simplemente. En la tiroides, ¿cuáles son esos factores? ¿Se acuerdan? ¿Han hablado de ellos? No. Son los real skin factors. ¿No ve? Factor liberador de hormona tiroidea. ¿Cuál es la única que tiene inhibidor? La prolactina. Las demás, sí, las demás son liberadoras. Entonces, esas van a estimular, ¿ya?, a las hormonas de las glándulas endocrinas. Cuando un determinado estímulo llega, provoca que el gránulo de secreción se libere del aparato de Golgi al citoplasma. Cuando el gránulo de secreción se pone en contacto con los microtúbulos de la célula, estos últimos promueven la normalización del gránulo hacia la membrana celular. ¿Listo? Y finalmente la liberación de la hormona, cuando el gránulo de secreción se pone en contacto con la membrana celular. Y se produce un proceso de ¿qué? De exocitosis. Esta última se fusiona con el gránulo para permitir la liberación de la hormona por medio de exocitosis o hemiocitosis. La hormona finalmente es liberada al torrente circulatorio. Entonces, he tratado de ver esto, ¿no?, de traerles esto. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber exactamente cómo se produce una hormona. Cómo existe una pre-pro-hormona, después existe una pro-hormona y después la hormona propiamente dicha. Y el mecanismo de liberación va a ser a través de ¿qué? De otras hormonas también, ¿no?, que son los factores de liberación, ¿no?, que en este caso son hormonas polipeptídicas, ya no son proteicas, ¿verdad? ¿Cuál sería la diferencia entre polipeptídico y proteico? Mira, ¿cuál sería la diferencia? A nivel de la conformación, Ya. que, o sea, la proteína va a estar, proteico va a estar superior por encima del polipéptido. ¿A qué se refiere? El proteico está envuelto, está en forma tubular. Le voy avisando, entonces, bueno, ¿qué eso lleva a De que el proteico significa que tiene muchos enlaces peptídicos. Polipeptídicos son menos. Ah, bueno, bien. Eso ya deberían saber. En bioquímica llevan, ¿no? Proteínas. ¿Cuántos aminoácidos tienen que ser? 100. Más de 100, proteína. Menos de 100, polipéptido. Y oligopéptido, ¿cuánto es? Menos de 10. Listo. ¿Ya? ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, ¿no? Si yo los mando a la China, ¿qué tienen que hablar? Español, ¿verdad? ¿Qué tienen que hablar? Chino. Pero depende de dónde estén, tienen que hablar chino, mandarín o diferente, ¿no? Pero lo mínimo que tienen que hacer es ¿qué? Saber más importante del chino. Pero ¿qué pasaría si estudian mucho chino? Son más capaces, se diferencian de otros, son capaces de hacer más negocios, hacer más cosas. Lo mismo en la medicina. Lo más importante aquí es el vocabulario, es que ustedes sepan exactamente de qué estamos hablando. Yo les digo polipéptido en su cabeza, oligopéptido en su cabeza, proteína en su cabeza, porque cuando salgan de aquí, vayan a otro país a estudiar, etc., se van a tener que comunicar a través de ese idioma, porque entonces ya les he dicho, ¿no? La medicina es un nuevo idioma, entonces ustedes tienen que comunicarse, ¿ya? Entonces, para eso, no sé, en algunos libros que estudian, al final hay un glosario, ¿no? ¿Se acuerdan? En el glosario que están aquellas palabras nuevas que supuestamente tienen que aprender. Que yo me acuerdo de estudiante, yo veía el glosario y era lo último que leía, ni siquiera leía, ¿no? ¿Entienden por qué? Porque a veces las obligaciones y todo lo que tenemos nos fuerzan a tratar de leer rápido.
Pero no se olviden que van a hacer esto toda su vida. A ver, no es que van a hacer un ratito y se van a dedicar, aunque pues, ¿no? He visto pues, pero si quieren ser médicos, eso sería lo ideal, ¿no? Que ustedes se dediquen y lean bien todas esas cosas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos a las hormonas proteicas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? A las hormonas esteroideas, ¿no? Las hormonas esteroideas todas vienen a través, o sea, ¿qué es lo que nos interesa? A partir de donde se forman, ¿no? ¿Y de qué se forman? Todo. Exacto. Ciclo, pentano, perhidro, fenantreno. ¿Ves? El colesterol, ¿no? Y a través de citocromos, ¿no? Uno de los más famosos, digamos, citocromos enzimáticos del hígado, ¿cuál es? El P450, ¿no? ¿Ven? Que es el que más actúa en todo el hígado. Bueno, entonces, esto se va a ir convirtiendo progresivamente, ¿no? El colesterol es transportado del citoplasma a la mitocondria por medio de proteínas transportadoras. ¿Cómo se llaman esas proteínas transportadoras? Está, a ver, pregunta de examen. El colesterol llega a la mitocondria y se transforma en pregnenolona por acción de la enzima 2022 desmoplasma. ¿Listo? No es que quiera hacer bioquímica pura, porque estamos viendo hormonas, ¿no? La pregnenolona sale de la mitocondria e ingresa al retículo endoplasmático liso para continuar con el proceso de esteroligénesis. En este organelo existen enzimas que realizan procesos de deshidrogenación e hidroxilación enzimática. ¿Listo? Los productos obtenidos, los procesos enzimáticos del retículo endoplasmático liso salen de este organelo y bien pueden ser liberados a torrente sanguíneo como progesterona o pueden reingresar a la mitocondria para culminar la como-síntesis de la hormona. La hormona esteroidea sintetizada sale de la mitocondria para ser liberada al corriente circulatorio por medio de exocitosis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un grupo que corresponde a los progestágenos. ¿De dónde va a salir? La progesterona. Tenemos otro grupo de andrógenos, de donde van a tener especialmente ¿qué cosa? La testosterona. ¿Verdad? Tenemos otro grupo que van a ser los mineralocorticoides. El más importante, ¿cuál va a ser? La aldosterona. ¿Ya? Y tenemos los glucocorticoides. ¿Cuál es el más importante? El cortisol. ¿Verdad? Y además tenemos este otro grupo, ¿verdad? A partir de la aromatasa para la formación de estrógeno. Entonces la pregunta que yo les tengo, el ser humano, tú como hombre, estás mirando otra cosa, ¿tendrás estrógeno? ¿Tienes? ¿Progesterona? ¿Y las mujeres tendrán testosterona? A veces más. A ver, ¿por qué? Porque es un ciclo común. A ver. Sin embargo, es muy importante la regulación de la LH, de la FSH a nivel central para determinar cuál se va a producir más y cuál se va a producir menos. Esto es muy importante porque entendemos así que el cuerpo realmente se vuelve perfecto, ¿no? Porque si algo no funciona bien, ya, ¿no? A las chicas les empieza a salir barba, ¿no? A los chicos les empieza a crecer las caderas, o sea, es todo. ¿Por qué? Porque estas hormonas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a determinar los caracteres sexuales secundarios, básicamente, ¿no? Ayuda a promover, eso van a ver más o menos cuando les den la parte de reproducción, ¿ya? Pero lo que tenemos que acordar nosotros es que este es el ciclo y a partir de dónde está viniendo y cuáles son las enzimas que van a intervenir. Un poquito más complejo es cuando entramos, por ejemplo, a la biosíntesis del cortisol, ¿no? ¿Por qué? Ustedes saben, no sé si ustedes se acuerdan, que el cortisol entra dentro de un grupo de hormonas que se llaman las hormonas de respuesta al estrés, ¿no? Y corresponde a un eje, que sería hipotálamo, hipófisis, adrenales. ¿Listo? ¿Y por quién está controlado? Eso van a ver mejor en otro lado, pero está controlado por parte del sistema límbico, ¿ya? Se dice que cuando ustedes tienen mejor su cortisol, ¿a qué hora es? A las 5 de la mañana, más o menos, ¿no?
que les permite que cuando abran los ojos y vean una luz, no se mueran, ¿no? Claro, nos va a permitir, digamos, responder a los estímulos, etc. O sea, que nuestro despertar no sea tan estresante, ¿no? Para eso nosotros secretamos el cortisol. Y a medida que va yendo, transcurriendo la noche, ¿qué va a pasar con el cortisol? Va disminuyendo. Entramos en un estado de reposo porque tenemos que reponer todas esas cosas, ¿no? Pero a los niños les gusta estudiar 2 días antes, toda la noche, ¿no? Y estudian, y leen 2 días antes, lo que más han leído en 6 meses, ¿no? Voy a leer, hacen grupos, se juntan, entonces, al final, a las 5 de la mañana están como ya. Y cuando despiertan, ¿cómo está el cortisol? Malazo, pues no tienen ni un poquitito de sistemas de defensa, de huida, ¿no ve? De respuesta, o sea, llega Alexandre y cosas, ¿no? Entonces, y eso se altera mucho, especialmente en los médicos, ¿ya? Porque si usted se pone a pensar, salen de aquí, van al hospital, tienen turno, ¿no? Tienen que estar toda la noche. No han dormido nada, pero al día siguiente tienen que cumplir con todas sus obligaciones. Tienen que salir a las 6 de la tarde. Pero además, al día siguiente todavía tienen que hacer una presentación de caso clínico o tienen que leer un artículo y así, y dejan de dormir, ¿no? Y se va alterando mucho los niveles de cortisol. Si nosotros no tenemos un buen sistema de defensa, ¿qué va a pasar? Lo que les pasa a la mayoría de los médicos, ¿no? Tienen un síndrome que se llama el síndrome del burnout. ¿Qué sería eso? Cuando ya estás colapsado, digamos. Exacto, ¿no? O sea, van donde el médico y les grita, les riñe, no quiere atender pacientes, no quiere, ya está, ¿no ve? Ya se va a cansar. Nosotros hemos visto mucho esto desde el punto de vista fisiológico en el COVID, ¿ya? ¿Por qué? Porque eran tantos medicamentos, tanta terapia intensiva, tantas cosas, ¿no? Que de pronto se alteraba toda la biosíntesis del cortisol. Entonces yo un día tenía una paciente que le tenía internado unos 3 meses, que tenía una pancreatitis, no operada, tenía abscesos por todos lados, y hemos ido superando paso a paso. ¿No? Entonces la paciente ya estaba mejor, pero de lo que era una persona normal pesaba, no llegaba a los 30 kilos, imagínate, ya teníamos que decirle moverte, pararte, sentarte, y la paciente pena, ¿no? Y entonces van pasando los días y de pronto cada vez más en su cama no quería moverse, sí, pero no, se peleaba con su hijo, así de una cosa. Yo le miro, le digo, esta señora no era de mi color, no era choquita, blanquita, delgada, pero a medida que iban pasando los días, se iba tornando poco a poco de mi color. ¿Qué puede, no? Ya hemos pasado la etapa más difícil, ya ha sobrevivido a todo, ¿no? Tenemos los mejores antibióticos, y de pronto me está haciendo una cosa, pero me acuerdo, yo soy fisiólogo, ¿no? ¿Qué hormona sería capaz de producir una alteración en el color de la piel? La melanoestimulante, ¿no? Pues la melanoestimulante también se forma a partir de una molécula mayor que también es la ¿qué cosa? La hormona, la ACTH, que estimula ¿qué cosa? La suprarrenal, para que bote cortisol. A ver. Y si tiene mucha ACTH, ¿se pondrá de otro color? Sí. Pues le pedí ACTH, también alta esa la ACTH, y su cortisol bien bajo. ¿Qué significa eso? Ya no puede. El paciente, todo ese sistema de control, de regulación, todo lo que tenía, el paciente ya no quería nada. O sea, sí hay muchos pacientes, no sé si ustedes van a preguntar, ¿no? Que los daban de alta del COVID, iban a su casa una semana y se morían. Y no sabía por qué se morían. Y era por eso, no se veía su casa, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Para algo sabemos las cosas. Yo soy cirujano, se supone que cero medicina, ¿no? Yo solo tendría que saber cortar. Pero no ven, me gusta la fisiología. Se dice, no tiene que ser esto. Nadie me creía. Está loco. Pero le he hecho medir. Entonces, ¿qué he hecho? Le he empezado a dar corticoides.
una semana de corticoides y la paciente se ha vuelto a levantar, ha vuelto a tener hambre, ya no tenía ganas de vomitar, estaba de mejor humor, ¿me entienden? ¿No? Entonces, el capítulo que van a llevar y el siguiente neuro son muy importantes, son difíciles, ¿no? Porque como ustedes ven, tienen muchas cositas chiquitas, pero traten de llevarlo bien. Y eso les va a permitir mucho mejorar su parte de fisiopatología y después de su parte clínica, ¿ya? Entonces tienen que estar atentos a todo lo que pasa con el paciente. Ya saben que causa se los detalles. Ya, y finalmente, ¿no? Las hormonas se secretan típicamente en la circulación sistémica. Algunas son secretadas en sistemas portales que permiten la focalización directa de la hormona. Ejemplo de sistema portal, ¿cuál sería? Hipotálamo, hipófisis, ¿no ven? Exacto, ¿no? Bien. Algunos son secretados, permiten la focalización, ¿no? Las hormonas pueden existir libremente en la circulación sistémica, pero la mayoría están unidas a proteínas de transporte. ¿Listo? Eso es muy importante, porque una vez que se libera, no van a ejercer su acción en ese momento. ¿Listo? Van a necesitar la idea de una proteína que las transporte y que las inactive mientras están unidas a la proteína. Solo cuando llegan al lugar de acción se liberan y ya pueden ejercer su función. ¿Listo? Las proteínas de transporte mantienen las hormonas inactivas en la circulación y crean un reservorio dentro de la circulación que facilita una distribución uniforme de las hormonas por todo el tejido u órgano. ¿Cuál es la proteína más importante del cuerpo? La albúmina. A ver. Y aunque ustedes no crean, la mayor parte de los pacientes que entran al hospital generalmente no comen, están con puros sueros, ¿no? Sus proteínas empiezan a bajar. ¿Qué es lo que más baja? La albúmina. Y empiezan a tener una serie de alteraciones, ¿no ve? Que la mayoría de nosotros, como no estudiamos mucho, no las reconocemos. Como esa paciente que les cuento, ¿no? Que se ponga la cita, que cambie por ahora, ¿no? Para cualquiera, pues, que aparece, no le ha hecho cambiar otra vez, porque le hubiera quemado, ha vuelto, es normal, pero es cuando entendemos la fisiología que podemos entender la fisiopatología. ¿Listo? Esta es la partecita de la clase que me toca a mí. Yo estimo que les voy a acompañar unos cuantos martes más, ¿ya? Los martes el doctor nos veré, y los días martes yo voy a venir a darles la clase. En caso de no poder, otro docente va a venir a dar la clase. Lo importante es que mantengamos las clases y la presencia de todos ustedes. Yo siempre voy a estar agradecido que vengan a las clases teóricas, ¿no? Porque eso le da un punto importante. Yo sé que en sus casos pueden leer ustedes. Yo sé que un libro lo bajan y lo revisan, ¿no? Pero con eso estamos compartiendo un anhelo, ¿no? Querer hacer, querer aprender y todo. Y siempre bueno con ustedes, ¿ya? Nos vemos mañana. Ya tenemos